Listo. Adelante. Ya fue. Muy buenos días. Reciban la más cordial de las bienvenidas al Coloquio Internacional Repensar Latinoamérica, la educación inclusiva e intercultural en tiempos de pandemia, que tiene como propósito establecer un espacio de análisis, discusión y acuerdos en torno a los estudios recientes sobre la educación inclusiva e intercultural, coadyuvando a los profesionistas en el ramo, que cuenten con mejoras, instrumentos y métodos para optimizar su desempeño docente y laboral. Con la presencia de docentes, alumnos, profesionistas y todo aquel que se ha interesado por la educación inclusiva e intercultural, realizamos este coloquio de forma híbrida, presencial y virtual. A través de la plataforma YouTube y Facebook, del 1 al 3 de marzo, se desarrollarán conferencias magistrales, ponencias y diálogos circulares con participantes nacionales e internacionales. Agradecemos a las instituciones hermanas que se involucraron en esta organización, como el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, CRESUR, de la ciudad de Comitán, Chiapas. La Universidad Intercultural de Chiapas de San Cristóbal de las Casas, la Escuela Normal de Coatepec, Harinas y la Escuela de Educación Especial del Estado de México. De manera muy especial al Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, con sede en Santiago de Chile, y por supuesto como anfitriones de este coloquio, la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física Pedro Reyón Osuna Geni de Tuxtla Gutiérrez. Les recordamos que para esta presentación no hay sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, a través del chat podrán emitir dudas, preguntas o comentarios sobre este tópico, siempre y cuando se realice en el marco del respeto, tolerancia, cuidado del buen uso del lenguaje. A continuación, tengo el agrado de presentarles al doctor Rodolfo Cruz Vadillo. Vamos a leer un poco su currículum. Realizó estudios de licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Investigación Educativa por la Universidad Veracruzana, maestro en Educación por la Universidad Pedagógica Veracruzana, especialista en Docencia por la Universidad del Valle de México de Veracruz, maestro en Necesidades Educativas Especiales por la Universidad Cristóbal Colón, especialista en Investigación Educativa por la Universidad Pedagógica Veracruzana, licenciado en Educación Primaria por la Escuela Normal de la Paz de Veracruz. También realizó estudios de posgrado en la Unidad Interdisciplinaria de Ciencias de la Salud y Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido catedrático de seminarios, licenciatura, maestría, doctorado y especialidad en diversas universidades del estado de Veracruz y Puebla. Director de tesis de doctorado, maestría y licenciatura. Actualmente es profesor investigador en la Universidad académicas, ha sido ponente y conferencista en diversos eventos y congresos nacionales e internacionales. Es autor de más de 40 artículos científicos y reseñas en revistas nacionales e internacionales. Autor y coordinador de más de 30 publicaciones entre libros y capítulos de libros sobre temas como política educativa e inclusión educativa. Es director y miembro del Comité Científico de la revista Pasajes, publicaciones indexada de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, que es la CONACYT. Además, es miembro de la red de participantes e investigadores sobre integración e inclusión educativa, del cual es representante estatal. También forma parte del Consejo Mexicano de Investigación Educativa.
Sus líneas de investigación son las políticas educativas sobre inclusión educativa y discapacidad. A continuación, apreciaremos la conferencia de educación inclusiva, políticas subjetivas y gubernamentales escolares. Le doy paso a la presentación del doctor. Pues buenos días. Pues muchas gracias por el espacio, por poder compartir. Pues yo, siendo también normalista de corazón, pues me llena de entusiasmo poder estar con estudiantes, bueno, también los estudiantes que están en línea y aquí los que están de manera presencial, poder trabajar, poder dialogar, establecer un espacio que, bueno, más que dar las respuestas a las preguntas que siempre tenemos como profesores, tiene como objetivo, pues, ponernos a construir nuevas preguntas. Si salimos de aquí con más dudas, pues quiere decir que la charla funcionó, es decir, que nos hizo pensar sobre qué es lo que estamos haciendo en este momento. Y me parece que el tema viene muy bien en general al campo educativo, pero en específico a la cuestión de la educación especial y la educación física, porque todo el ámbito educativo está, pues tendríamos que estar algo preocupados por el tema. Creo que no sé si se escucha. Bueno, ya. Pues tendría que ser un tema que nos ocupa, nos preocupa. Y en este momento, sobre todo que vivimos histórico, que tiene que ver con la pandemia, ¿verdad? Nosotros vimos cómo si bien no tenía ninguna distinción, cualquiera nos podíamos enfermar, rico, pobre, ¿no? De la condición que quieran, la situación que sea, pues la pandemia parece ser que se ensañó con mayor fuerza con aquellos que menos tenían. O sea, es decir, cuando salían los políticos a decir, bueno, pues hay que tomar riesgos, pues salgan, hay que retomar la vida, pues no era el mismo riesgo que tenía un estudiante, que sus papás tenían la posibilidad de, si se enfermaba, que tuviera asistencia médica en un hospital de primera, que aquellos padres de familia cuyo hijo pues, no tenía asistencia médica, ¿verdad? Y si se enfermaba había que ver cómo iban a salir adelante. Entonces quiere decir que el problema que tenemos en esta pandemia, que todavía no logramos salir, es la existencia de una pandemia previa. Es decir, la pandemia de la desigualdad, de la pobreza, de la discriminación, de la exclusión. Es una pandemia que ya vivíamos cuando llegó esta pandemia. Y el problema con esta desigualdad es que pues, la pandemia no hace distinciones, pero sí parece ensañarse ahí en las personas que menos tenían. Entonces, bueno, me parece que en este sentido, pues hablar de educación inclusiva, hablar del tema de las personas, por ejemplo, con discapacidad u otros colectivos, pues adquiere sentido en esa materia. ¿Por qué? Porque pues tendríamos que pensar que no todos salimos igual de la pandemia. Bueno, hubo quienes no lograron salir y otros que en este momento pues no la están llevando muy bien, ¿no? De repente sale ahí en Facebook, no sé si lo habrán, bueno, ya ustedes chicos ya no usan la plataforma, eso es más para los de nuestra generación, ¿verdad? Pero sale hay un meme que dice, bueno, no estamos en las mismas aguas, dice, no estamos en el mismo barco, ¿no? Dicen, estamos en las mismas aguas, pero unos están en lancha, otros están en yate, otros están en un crucero, y yo me atrevería a decir que con las cifras de desigualdad que vivimos, ni siquiera estamos en las mismas aguas. Mientras alguien va en un crucero con aguas tranquilas, hay gente que va sostenida en un pedazo de madera en una tormenta. Entonces tendríamos que pensar eso, porque ustedes van a trabajar con eso que llamamos diversidad en el aula, y tendríamos que pensar que el problema educativo pues es un problema sí histórico, pero también geográfico, de espacio. O sea, piensen dónde está la escuela donde ustedes van a practicar y se podrán imaginar cuáles son los retos que tienen esos estudiantes, esos niños, que no tienen, por ejemplo, incluso los que estudian aquí en el centro de Tuxtla. Tendríamos que pensar cuál es la diferencia entre los que están estudiando aquí y aquellos que están en zonas marginales, o en zonas rurales, o en zonas indígenas. O sea, ahí la cantidad de barreras que ellos tienen para poder aprender, llegar, pues es significativa frente a quienes, pues a lo mejor cruzan la calle y ya están en la escuela. Entonces tendríamos que pensar que la educación inclusiva intenta, pues precisamente, hacer el piso más parejo,
En este momento de pandemia, cuando todos nos fuimos a nuestros hogares, pues pareció muy justo que cada quien sostuviera su educación desde la casa. Pero lo que se nos olvidó es que cuando estaba la escuela era un lugar que igualaba posiciones. O sea, todos llegamos ahí y todos tenemos una silla, todos tenemos el mismo profesor, el mismo programa, el mismo libro. Pero cuando nos fuimos a las casas, la responsabilidad, pero también los recursos quedaron limitados a partir de las condiciones que cada familia tenía. Y entonces, si yo tenía una computadora personal o mi celular personal con internet propio, pues qué bien, yo pude continuar como si no hubiera ningún problema. Pero la mayoría en México, que aquí está la desigualdad, no lo tenía. Nosotros estamos muy acostumbrados a tener un aparato de estos y de inmediatamente entrar a internet. Y entonces lo hemos naturalizado, que pensamos que todo el mundo lo tiene, y la realidad es que no. Entonces aquellos estudiantes que los datos nos decían, ni siquiera tienen computadora propia. Se conectan a internet, sí, de un celular, pero ¿qué crees? Esa conexión a internet es pública. Van a un parque, o van con el vecino y ahí se conectan. Y si había más de un niño estudiando, pues ahí se tenía que estar turnando el celular. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que lo que tenemos aquí es un problema fuerte de desigualdad, que no es que México sea de los países más pobres, aunque no lo creamos. Hay países más pobres, pero sí es de los más desiguales. Sí es de los que tenemos la mayor brecha de desigualdad. Entonces, bueno, quisiera empezar precisamente con estos problemas que ya más o menos me he adelantado. A ver, sí. Ahí está. Bueno, se movió un poco. Ahí está. Bueno, los problemas que más o menos me he adelantado, ¿no? Y que son problemas no solo de la escuela, son problemas estructurales, son problemas sociales. Vivimos todavía exclusión, podemos pensar que no, que ya todos estamos dentro, que todos podemos participar, que todos van a la escuela. La verdad es que, por ejemplo, en este momento de pandemia hubo gente que se desafilió de lo escolar, es decir, que abandonó la escuela. Muchos, como la edad de ustedes, y algunos tendrán algún compañero que tuvieron que ir a trabajar, tuvieron que dejar la escuela. ¿Por qué? Porque se perdieron los empleos, se pierden las relaciones laborales que tenían los papás y ni modo, hay que comer, ¿no? Entonces ahí está nuevamente el golpe de la pandemia, pues que no es lo mismo con aquellos que logramos conservar los empleos, ¿verdad? Entonces yo como profesor, pues de donde estaba, hacía mi clase así como estamos ahora, y entonces pues a mí me siguieron pagando, entonces yo podía seguir comiendo. Hubo gente que sus empleos, como en México, muchos empleos están en la informalidad, pues tuvieron que cerrar, y ya no pudieron hacerlo, y ya no pudieron seguir trabajando. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, que los estudiantes tuvieron que abandonar la escuela. O sea, todavía tenemos exclusiones que no son directas, pero que son indirectas. Es decir, este problema es un problema estructural en la medida que no hemos podido solucionar, por ejemplo, el tema de la pobreza. En México, la pobreza ha aumentado. Y al aumentar la pobreza también aumenta la desigualdad. Fíjense, qué curioso. Tenemos aquí a uno de los millonarios más millonarios del mundo, pero también tenemos gente que no tiene ni pesos, ¿no? Hablamos de pesos, ni 100 pesos al día para poder subsistir. Eso es lo que nos da una brecha de desigualdad enorme en Latinoamérica que no tiene cualquier otro país. O sea, la diferencia entre el que más gana y el que menos gana es impresionante, y entonces abre una brecha que es insalvable. Es decir, no lo podemos, por más que nosotros digamos esta idea del pensamiento positivo de échale ganas, si tú quieres, puedes y te vas a hacer rico. Bueno, en México tengo que decir que eso es muy complicado, pero bueno, a menos que nos dediquemos a otras cosas, ahí es más fácil que llegue. Pero en estar en el día a día trabajando, esa brecha es insalvable, es un gran barranco que no nos permite, o sea, hay un tope de lo que podemos ganar, y de repente para pasar a lo que ganan otro grupo otro sector de la población es muy difícil, y esos son los menos. Bueno, pero tenemos otros problemas que tienen que ver con el racismo. Bueno, habría que pensar que habrán escuchado ustedes, chicos, esto de las razas humanas. Bueno, ya eso lo tenemos que quitar, no existen las razas. Nosotros no tenemos raza, los humanos no somos perritos ni nada, ¿no? Entonces, la raza es la raza humana, no hay las razas. Antes decía, la amarilla, la negra, la blanca, no hay las razas. Eso ya desde el siglo pasado se ha quitado, pero el racismo sigue. Y el racismo sigue porque somos un país bastante racista, bastante clasista, y eso posibilita pues que todavía exista discriminación.
Discriminación que también es estructural, que no tiene que ver con un acto de que yo te señalo a ti y te discrimino, sino una forma de discriminación que es indirecta. Es decir, no te discrimino directamente, pero con la omisión, yo lo que estoy haciendo es impidiendo, por ejemplo, que tú puedas participar, que es el caso de algunos colectivos, personas de origen indígena. O sea, dicen, pues yo le digo al estudiante que esté aquí, pero nadie habla náhuatl. Entonces, pues no puede estar, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces ya no es mi problema, es una discriminación de carácter indirecto. Es decir, como no sabemos su lengua, ¿verdad? Como no sabemos su idioma, pues entonces le decimos, pues es tu problema, porque es un problema individual, es el problema de él. Nosotros qué culpa tenemos. Y no nos damos cuenta que con esa omisión también lo estamos discriminando. ¿Por qué? Por su lenguaje, por su lengua. ¿No? Porque como no habla español y porque también hemos pensado que la única forma que podemos estar en el mundo es hablando español y no hay otras formas de poder establecer comunicación. Bueno, de eso está la discriminación, está la violencia, pero también la violencia no entendida como bullying, porque eso es reducir la violencia a su mínima expresión. O sea, cuando decimos, ya habrán escuchado esto del bullying, ojo, porque en las escuelas, en realidad no crean que hemos encontrado mucho bullying como se define. O sea, ya hay violencia, no quiere decir que no haya violencia en las escuelas, pero como tal bullying, que ya ven que es, en algún momento se lo habrán explicado, está el buleador y está el buleado y están los que observan y permiten, ¿no? Bueno, entonces yo no digo que no exista y que no tengamos que atenderlo, pero solo es un síntoma. O sea, detrás del bullying hay cuestiones culturales, de exclusión, de racismo, que permiten el bullying. Por ejemplo, cuando el bullying dice, es que hay uno que es buleable, ¿no? Y ese, casi por sus características, es buleable. Y por eso nos podemos nosotros burlar de él y lo podemos permitir. Eso tiene de sustrato una característica o una cuestión cultural. Es decir, una representación de lo, por ejemplo, en el caso de la educación física, de lo que tiene que ser alguien que pueda estudiar educación física. Ahí hay un estereotipo, ¿sí? O sea, una imagen ideal que tenemos de ser persona y de ser profesor de educación física. Cuando aparece una persona que rompe con el estereotipo, o sea, que no parece que lo pueda hacer, en ese momento se convierte en una persona buleable, por ejemplo. Pero lo que no vemos, o sea, en el bullying está el síntoma, pero lo que no vemos es la causa. Y es que nosotros hemos construido ciertas formas de pensarnos como personas normales, inteligentes, ¿verdad? En el caso de la educación física, hábiles para hacer, bueno, mil cosas. Yo sé que la educación física no se reduce a los deportes. Por desgracia, en el imaginario colectivo eso es, ¿no? Uno piensa en educación física y piensa en deporte, cuando la cultura física supera por mucho la cuestión deportiva. Sin embargo, pues posiblemente muchos de ustedes cuando entraron porque decían, me gusta el deporte. Y entonces tener un deporte, o sea, poder hacer deporte implica una serie de condiciones físicas, y cuando tenemos a un compañero que no lo tiene, inmediatamente eso es cultural. Y eso facilita una violencia que está ahí, que es el bullying, pero la violencia está antes y tiene que ver con estas formas de racismo, de segregación, incluso en los lugares más inclusivos, incluyentes, hay formas de exclusión, ¿no? Carlos Estier dice, hay una inclusión que es excluyente, es decir, selectiva. Tú sí, tú no. O sea, aquí incluimos, pero hay un límite de esa inclusión, ¿no? Por ejemplo, un caso, yo no lo puedo decir que sea el caso de la normal donde ustedes están, pero yo he estudiado el tema de discapacidad en educación física, y entonces el problema de repente es esa inclusión excluyente, es que no cualquiera puede estudiar educación física. Me tocó un chico que tenía un problema degenerativo, y que en la universidad, que estaba estudiando educación física, y que decía, y aquí en la universidad saben, porque yo llegué a hacer un estudio, dice, no, aquí no tenemos personas con ninguna situación especial. Pero me puse a dar una vuelta y encontré que había un entrenador de paraolímpicos, ¿no? Y me acerqué y le digo, oiga, ¿usted tiene estudiantes de aquí? Sí, él. Y ya lo entrevisté. Y él me decía, aquí nadie sabe, y sí es cierto, porque nadie me pudo decir, pero prefiero que no lo sepan, porque prefiero que crean que soy de bajo rendimiento a que sepan que yo tengo una condición particular, porque en el momento que yo tenga una condición particular, en ese momento los profesores y los estudiantes posiblemente me van a decir que no pueda seguir estudiando, porque eso ya le pasó a otro compañero, ¿no? Entonces vean cómo la lógica no está en si nosotros somos incluyentes o excluyentes, sino en unas formas estereotipadas. Por ejemplo,
que han sido naturalizadas de lo más normal que es ser profesor de educación física, o sea, ser normal, tener cierta condición, un alto rendimiento si se puede. Entonces, eso es una inclusión que vamos a ver excluyente, es decir, incluimos solo aquello que es posible de ser incluido, y los que no, bueno, pues pasan al lugar de la no existencia. Dice de Sousa, están los incluidos, están los excluidos y están los no excluidos. Incluidos, excluidos, no excluidos. ¿Quiénes creen que son los no excluidos? Aquellos que no se nos ocurre pensar que están excluidos. Porque de entrada decimos, ellos no tienen que estar aquí. ¿Sí me explico? Estamos convencidos que ellos no tienen que estar aquí. Entonces ellos son los no excluidos, porque nadie los está excluyendo. O sea, ustedes piensen en una escuela, ¿quiénes ustedes consideran que no tendrían que estar en la escuela? Entonces ni siquiera tenemos que discutir cómo le vamos a hacer para hacerlos entrar. ¿Me explico? Ellos no tienen por qué estar aquí. Hay otras escuelas para ellos, hay otros espacios para ellos. O está la casa, que los cuiden sus papás, porque ellos todavía no pueden estar aquí. Bueno, ¿de qué estoy hablando si no? Pues que tendríamos que repensar un poco, no solo la educación. De repente nosotros pensamos, cuando hablamos de educación, inmediatamente se nos viene a la cabeza que la escuela, ¿no? Pensamos que la única forma de educación es la que se da en la escuela. Y sí hay formas de educación que son escolarizadas, pero la educación supera por mucho la escuela. Pero de repente, cuando empezamos a abordar estos temas, fíjense, hoy ustedes saben que se está discutiendo una nueva propuesta curricular. ¿Sí están enterados? Que va a impactar en su práctica. O se está discutiendo una nueva propuesta curricular. Pero por desgracia, cuando se discute por ejemplo, ¿cuántas horas va a tener la educación física? ¿A qué cuestión de vida saludable, de cultura física? O sea, cuando se está construyendo los temas que ustedes les tienen que interesar, porque ahí se van a desempeñar, por lo regular poco se cuestiona la escuela como tal, porque uno piensa que la escuela solo es el espacio donde suceden las cosas, donde vamos, ¿no? La escuela normal es el espacio donde ustedes van, se sientan y ahí acontece. O sea, la escuela como espacio solamente es un receptáculo, un lugar donde las cosas suceden. O sea, la escuela solamente está como observadora de lo que sucede. Bueno, pues yo creo que la escuela participa, ¿no? El espacio participa, incide, la lógica escolar incide en lo que está pasando. No solo es un lugar ahí que nos observa, porque el problema, por ejemplo, de la escuela es un problema de espacio, ya les decía, pero también es un problema de estructura. Los objetos tienen política. Por ejemplo, lo que pasa es que nosotros hemos naturalizado que estemos divididos en grados y en salones, y que estemos sentados, y que todos estemos mirando hacia un mismo lugar. O sea, eso condiciona relaciones, posibilita formas de ser, ¿no? Construye subjetividades. Ese espacio escolar, como uno podría viajar a cualquier parte del mundo y ustedes creen que podrían identificar, aunque estuviera en ruso o en alemán, afuera, ¿cuándo es una escuela? Sí, ¿verdad? Es muy fácil. ¿Por qué? Porque sigue teniendo la misma estructura. Y esa estructura posibilita también pensar cómo la escuela participa. Nos divide, nos clasifica, nos nombra, ¿verdad? Entonces, la escuela participa y la lógica escolar también participa. El problema de repente es que nosotros no lo tomamos en cuenta. Pareciera como hemos estado escolarizados, y bueno, yo todavía más que ustedes por mi edad, pero ustedes se pasaron 3 en el jardín de niños, o 2, 6 en la primaria, 3 en la secundaria, 3 en la prepa, y ahora lo que lleven, creo que 2, ¿no? Es su segundo año, aquí en la normal. Que como lo hemos visto todos los días, fíjense, la escuela es el lugar donde más tiempo pasamos después de la casa. Ni en la iglesia, ni en el centro deportivo, por horas. La cantidad de horas que pasamos en la escuela es la segunda después de nuestro hogar, de nuestra casa. Entonces hemos naturalizado cosas, ya no las vemos. No sé si esta cuestión de naturalizar es cosas que ya como la repetimos, lo vemos cotidianamente, ya no lo observamos, ya no lo identificamos, incluso ya no lo cuestionamos. Es más, decimos así es, esta idea de aquí siempre lo hemos hecho así, la escuela siempre ha funcionado así, y entonces así tiene que seguir funcionando. El problema con eso es que ya no logramos identificar cuando la escuela incide en formas de exclusión, de segregación, de discriminación. No, yo he hecho investigación sobre violencia y los profes, y lo que dicen es, la violencia es cuando un estudiante golpea y grita y se pelea con otro estudiante, ¿no?
Y dice, bueno, entonces la violencia solo se da entre los estudiantes. Pareciera que entonces la violencia no se da de aquí para allá, o sea, del profesor al estudiante. O otro tipo de violencia es del estudiante al profesor, porque sí, ¿no? Ya se han dado casos ahí donde los estudiantes nos violentan, por supuesto, ¿verdad? Pero esas formas de violencia no solo es lo que se ve, lo que podemos identificar. Ahí hay un acto de violencia, pero hay violencias que no se ven. Hay violencias que son invisibles y que pareciera que no te golpean como pudiera ser que alguien se agarre a golpes con otra persona y lo noquee, pero son sistemáticas. Como imagínense una gota de agua que les cae en su cabeza por años en el mismo lugar. ¿Qué creen que haga? Claro, ¿no? Bueno, ahí hay una violencia sistemática que es invisible, pero que está ahí todos los días de la escuela y que nos dice y nos sigue diciendo, al grado en que ustedes en este momento son producto de su historia escolar y decidieron estudiar una cosa y no otra, por ejemplo, matemáticas, no porque no seamos capaces de estudiar matemáticas, es porque sistemáticamente, no lo voy a generalizar por supuesto, pero la investigación nos ha dado cuenta también de cómo los profes de matemáticas en su práctica, pues favorecen algunas identidades, subjetividades y no otras. Por ejemplo, está documentado cómo favorecen a los varones frente a las mujeres, porque pensamos que, acuérdense esta idea del cerebro hemisferio, el izquierdo y el derecho, y las mujeres son más creativas y no sé qué, y los hombres son más de cálculo, racionales, y esas lógicas que son ya ideológicas también, posibilitan que entonces el profesor diga, yo no voy a perder el tiempo. A ver, los de adelante son los que saben matemáticas, son los que les voy a dedicar porque son los buenos. Los demás pues ya se dedicarán pues, a la educación física, a la educación en general, ¿no? ¿Por qué? Porque no son buenos para matemáticas. Y eso, ¿saben cuál es lo peor? Que nosotros nos lo hemos creído. Pero es esta violencia sistemática que nos hace pensar que nosotros somos solo buenos para una cosa, pero que es histórico. O sea, no hay el gen de las matemáticas. O sea, si nosotros hiciéramos un estudio, ninguno de ustedes no lo posee. ¿Me explico? O sea, eso no es natural, no es biológico, es cultural. Entonces, en la escuela, pues, ¿qué tenemos? Prácticas de normalización. O sea, nosotros en este estereotipo pensamos qué es normal de lo que no lo es, de lo que es patológico. Y entonces fíjense cómo la escuela tiene un dispositivo, le dice Foucault, dispositivo PSC, de psicología, de psiquiatría, que inmediatamente, y ustedes ya lo habrán visto, cuando hay ahí una duda de algo que está desviándose, algo que no es normal, inmediatamente llega el departamento psicopedagógico, el psicólogo, incluso cuando ustedes no han mandado alguno allá, algo tiene este niño, está raro, lo veo raro, que se lo lleve el psicólogo y que me lo regrese compuestito, ¿no? Ahí hay un ejercicio de patologización. ¿Por qué? Porque de repente, y nos gustan los propios, yo soy profe de primaria, soy normalista, y nos gusta mucho, por ejemplo, etiquetar, ese niño, bueno, a veces ni siquiera lo decimos bien, es hiperactivo, ¿no? Y el niño es inquieto, pero es hiperactivo, entonces lo que hay que hacer es mandarlo al neuropsiquiatra para que lo medique, y después llega con el efecto zombie. O ahora, este niño ya no es de problemas de conducta, ¿sí saben cuál es el síndrome? No le decimos problemas de conducta, o sea, un problema de conducta fuerte le decimos, tiene un trastorno negativista desafiante. ¿No? Negativista desafiante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Las conductas morales, es decir, lo que nosotros consideramos que debe ser en la escuela, pasa a ser psiquiatrizado, patologizado. Y al ser patologizado, si yo digo, es que él es violento y tiene un trastorno, individualizo. O sea, el problema lo tiene él. Lo que hago es sacarlo, llevarlo con el psicólogo, ¿verdad? Y que lo resuelva. Y lo que niego es que el problema es estructural. O sea, que este estudiante fue el único que tuvo el valor de decir, oiga, esta clase ya no la soportamos. De esta forma, ¿no? Pero inmediatamente dice, es que él es negativista desafiante. Tiene algo mal. Cuando todos los demás están pensando lo mismo, nada más que no nos atrevemos, ¿no? O sea, al decir, oiga, pero no estoy aprendiendo, esto es muy aburrido, que eso pasa con los niños. O sea, estos niños, yo no puedo decir que el trastorno de déficit de atención no exista, pero lo que sí puedo decir es que está sobrediagnosticado. Es decir, hay falsos positivos. Muchos de esos que están con trastorno de déficit de atención no lo tienen, pero son inquietos, pero claro, se nos olvida en esta vida que vivimos, ¿no? Y ustedes a lo mejor aquí en Tuxtla todavía es más tranquila, porque yo que vengo de Puebla, o sea, los niños se paran 6 de la mañana para ir a la escuela, que tiene horario extendido, de ahí comen ahí, de ahí van a karate, van a taekwondo, van a ruso, a chino mandarín, van y llegan en la noche. Entonces dices,
la vida del niño que va corriendo a todos lados, diga, ¿qué no es tan activa? ¿Cómo podemos esperar que un niño llegue y se siente cuando está sobreestimulado? Tiene aparatitos ya tiene mejor celular que yo desde los 3 años, ¿no? Y entonces ya pueden acceder a todo, te explican de todos, hay sobreestimulación. Por supuesto que el niño es inquieto, ¿ok? Porque en este mundo, pues lo que le hemos enseñado es que no se está quieto, ¿no? Fíjense, curiosamente la investigación nos dijo que hubo niños que hasta la pandemia disfrutaron o supieron que era estar en casa. O sea, no lo puedo creer, pero sí, niños que viven en las grandes urbes, que dijeron, es que ahora yo no me había dado cuenta de lo que era vivir en mi casa. O sea, porque nunca estábamos en la casa era el hotel para dormir, porque teníamos 1001 actividades, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay también otras formas de violencia, de prácticas de escolarización. El capacitismo, no me voy a detener mucho, pero es esta idea también de que tú eres valioso en la medida que eres capaz. Y entonces, si no eres capaz, no eres muy valioso. Oye, pero tiene dignidad, sí, pero parece que la dignidad se practica, ¿no? O sea, hay una dignidad que tienes, pero que no cuenta, es de a mentiritas. Y hay una dignidad que cuenta. Y eso, ser digno, es que tú logres demostrar que tienes capacidad. Y eso es otra forma también de decir, fíjense, de excluir legítimamente a alguien. Eso es lo más poderoso, ¿no? Y lo más peligroso. ¿Cómo hay exclusiones legítimas? No sé si me explico. O sea, ¿cómo legítimamente yo puedo decir tú no? Y todo el mundo va a decir, sí, que se vaya. Oye, se tiene que ir. Eso es una exclusión legítima. Por ejemplo, el capacitismo lo permite. Aquellos estudiantes que supuestamente pues, no tendrían que estar aquí porque, como se dice coloquialmente, no recibo el agua al tinaco, ¿no? Entonces, como no piensa igual que nosotros, pues entonces se tiene que ir. Eso, diría Bourdieu, es un racismo de la inteligencia. Hay que tener cuidado con esta noción de inteligencia, porque en realidad, o sea, si tú crees que tú no eres inteligente porque no sabes matemáticas, pues te han engañado toda tu vida. Y yo ni siquiera estoy hablando de las inteligencias múltiples, estoy hablando de que tendríamos que repensar el concepto de inteligencia. Ni siquiera estoy de acuerdo con las inteligencias múltiples, porque inmediatamente lo que hace es, cuando yo instituyo que esto es inteligente, ¿qué creen que pasa al mismo tiempo? Construyo lo que no lo es. Mi concepto de lo que es ser inteligente constituye lo que no es inteligente. Ahorita ya lo voy a abordar después. Entonces, los que quedamos aquí como no inteligentes, es legítimo que se vayan, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Clasificamos, nominamos, ¿no? O sea, una clasificación que es totalmente arbitraria. Los niños buenos de los malos, los de buenos rendimientos, de mal rendimiento. Es totalmente arbitrario el asunto. Listo, ¿no? Entonces, tendríamos que pensar en este contexto, bueno, pues, ¿qué vamos a entender, por ejemplo, con la educación inclusiva? Hoy por hoy hay un debate sobre si la educación inclusiva es una nueva educación especial y qué tiene que incluir la inclusión, por ejemplo, cómo la inclusión se hace presente, por qué tendríamos que apostarle a la inclusión, ¿ok? Y qué tendría que representar, cómo tendríamos que entender la inclusión en el contexto escolar, es lo que nos tiene. Pero yo primero quise pasarles como toda la discusión que tiene que ver con las formas de exclusión. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo que la inclusión está íntimamente relacionada con la exclusión, yo puedo incluir y a la vez que estoy incluyendo, estoy excluyendo cosas. O sea, cuando tú incluyes, por ejemplo, si ustedes piensan en una fiesta que hacen, piensen que incluyeron a gente, pero que ese mismo ejercicio, en ese mismo momento, excluyó a otros. ¿Sí me explico? Entonces, cuando yo incluyo y delimito qué es lo incluible, en ese momento estoy definiendo qué es lo que tiene que ser excluido y lo peor, legítimamente excluido, ¿no? Entonces, miren, se movió un poco, pero tendríamos que pensar, por ejemplo, hacer unas diferencias, porque hay debate en torno a lo que implica, por ejemplo, la educación inclusiva frente a la educación especial, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, la educación inclusiva es la nueva educación especial o viene a ocupar el lugar de la educación especial. Si bien la educación especial tradicional, bueno, pues lo que intentaba tenía como un fundamento, ¿no? Casi médico. Era como los primeros educadores especiales hacían higiene pública, es decir, buscaban la normalidad. ¿Dónde vemos un chavo o una chava que más o menos se ve raro? ¿No? Yo un día llegué también a una universidad y le decía, oiga, ¿tiene estudiantes con discapacidad? No, pero hay uno que es raro. Mire, lo vamos a traer, lo ponemos y usted véalo y nos dice qué tiene. Digo, no, pues si no soy Madame Sassou o no sé, el oráculo de Delfos, pues yo qué sé qué va a tener. ¿Por qué es raro? No lo sé.
pero así inicia, ¿no? De repente, ¿qué pasa? Que con la masificación de la escuela, todos pensábamos que teníamos que aprender lo mismo, al mismo tiempo, de la misma forma, ¿no? Bajo las mismas condiciones. Y eso es una idea de normalidad. Es decir, como todos ustedes tienen la misma edad, entonces todos tenemos que aprender igual. Y además todos son de Chiapas, por ejemplo, todos son de Tuxtla, a lo mejor. Entonces, eso es un criterio de normalidad, pero es muy ideológico, porque lo que niega es la diversidad. Entonces, en la educación especial, bueno, pues se dedicaba más que nada pues, a la cuestión de la discapacidad. Pero la visión tradicional era ver la discapacidad como error. Es una falla, es un error, ¿no? O sea, no es una otra condición, no es una condición o situación diversa, es un error. Entonces, ojo, porque desde la educación física, cuando aprendemos del cuerpo, pues logramos también pensar, constituir una idea de esos cuerpos que no están completos son cuerpos de error, son cuerpos que están descompuestos. Incluso la primera educación especial era una ortopedia. Si ubicamos que es un zapato ortopédico, ¿no? Va corrigiendo. Bueno, pues los educadores especiales que trabajaban con la cuestión intelectual hacían ortofrenia, o sea, una ortopedia mental. El trabajo era ortopédico, es decir, la idea es que tú estás descompuesto y yo te voy a reparar. Y eso es lo que hacían. Bueno, eso ha traído, pues, pensar un poco la educación especial, que ya no es la educación especial de hoy, ¿ok? Esa es la educación especial tradicional. Hoy tenemos ciertos retos de cómo recuperar la educación especial, porque en la práctica la educación especial se presenta de tres formas. Una que tiene que ver con una discusión, vamos a decir, de orden ontoepistemológico, es una palabra dominguera, ¿ok? Yo sé que posiblemente de entrada no dice nada, pero que discute sobre quién es el objeto de la educación especial, el sujeto, y cuál es la lógica que va a tener la educación especial, por ejemplo, sobre el sujeto, ¿no? Está esta mirada todavía médico-reparadora, frente, por ejemplo, a una educación inclusiva que dice, nosotros ya no intervenimos en los sujetos, intervenimos en el espacio. Por eso les han hablado en todo este coloquio habrán escuchado accesibilidad, ¿no? Hacer accesible es una intervención, pero no en la persona, en el espacio. También hay una relación de complementariedad, es decir, bueno, pues la educación especial complementa la educación regular, es decir, ustedes trabajan en sus escuelas y un educador especial lo más seguro es que venga y les dé algunas ayudas si tienen algún estudiante con discapacidad. O sea, es otra forma en que coexiste la educación especial. Pero hay una tercera que me parece que tendríamos que pensarla bien y que tiene que ver con que la educación especial es un saber pedagógico y es un saber que nos ayudaría a comprender mucho lo que pasa en las aulas, porque también es una ficción pensar que solo los estudiantes con discapacidad tienen dificultades para acceder al currículo. ¿Cuántos de nosotros, vamos a ser honestos, hemos tenido dificultades para acceder al currículo? O sea, ha habido contenidos que no logramos aprender, que nos cuesta trabajo. Y ahí el saber de la educación especial nos ayudaría bastante. Bueno, avanzo. Fíjense, cuando hablamos de inclusión, aquí hay un problema. No está definido, no hay una teoría, creo que esto ya se los han dicho, no hay una teoría de la inclusión que nos diga específicamente la inclusión se basa en esto y en otro, no lo hay. Hay muchas formas de entender la inclusión. Hay gente que entiende cuando dice, oye, vas a dar, yo trabajo en inclusión, con discapacidad. O sea, la entienden como si fuera educación especial. Hay otras formas, o sea, vamos a poner restringidas, que son para ellos, para los grupos vulnerables. Cuando dicen, oye, ¿para quién es la inclusión? Para ellos, los que están fuera, los grupos vulnerables, los colectivos que han sido excluidos. Esa visión tiene un problema, porque si es para ellos, quiere decir que no es para mí. Y lo peor, ¿saben qué es? Que como no es para mí, porque yo me considero normal. Y la exclusión es relacional. Es decir, ¿cuántos de nosotros aquí hemos sido incluidos y allá hemos sido excluidos? Por ejemplo, yo como profe de primaria, cuando recién salí de la normal, a mí nadie me quería dar trabajo por ser hombre, porque lo más seguro es que tenía la cara de perverso, no sé qué le iba a hacer a los niños, porque solo trabajan las mujeres, es una cuestión ideológica, porque entonces las mujeres son más maternales, ¿verdad? Y los niños necesitan ese trabajo maternal. Y solamente, ¿cómo vas a darle trabajo a un varón? Por ejemplo, eso pasa mucho en educación inicial. Ustedes, si algunos van a ir a un jardín de niños, sabrán que ustedes no pueden ayudar al niño a ir al baño, tiene que ser la educadora, ¿verdad? Etcétera, 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 porque no vaya a ser ahí una serie de problemas. Bueno, entonces la exclusión no es algo que tú llevas cargando,
Es algo que a partir del espacio donde tú estás puede pasar. Aquí nadie nos excluye, pero a lo mejor si nos vamos a un país nórdico bastante racista, todos por aquí que somos morenos, ¿verdad? Más que otros, pero en realidad para ellos todos seríamos morenos, a menos que tuvieras el cabello rubio con ojos azules o grises y muy, muy blanco, entonces sí pasarías. Entonces ahí nosotros pudiéramos ser excluidos por nuestra condición, por nuestra situación, ¿sí? Entonces habría que pensar que la exclusión o la inclusión no es para ellos, tendría que ser un principio para todos, porque yo en algún momento voy a estar allá, tan fácil, todos vamos a envejecer, ¿no? Y cuando todos estemos viejos, pues vamos a necesitar de esos apoyos de rampas, de ese elevador, de esos lugares accesibles, que ahorita los miramos y decimos, no sabemos para qué está el estacionamiento, no me puedo estacionar y no hay nadie, ¿no? Pero vamos a ponerlo así, la discapacidad va a llegar, es un boletito, en algún momento va a llegar, esperemos, ¿no? Que sea tardío, pero va a llegar, y si no, puede llegar antes, ¿cómo? Pues con un accidente. ¿Sí me explico? Entonces tendríamos que pensar que la inclusión es un principio, pues una educación para todos, y que tiene ciertas finalidades. Por ejemplo, aquí tiene su correlato con ideas de justicia. ¿Han escuchado ustedes, chicos, que se habla de justicia social? ¿Habían escuchado justicia social? Bueno, pues es que el problema es que eso es una teoría muy amplia. Entonces, justicia, ¿quién entiende? Esta idea de, pues lo que puede ser justo para ti no es justo para mí. ¿Sí o no? Lo hemos escuchado. Bueno, ahí dice, es que es justo, incluso cuando sus calificaciones, un profesor nunca es justo, ustedes ya van a estar de este lado, pero yo nunca soy justo. Si les puse a todos 10, eso fue injusto. Si a algunos les puse menos, eso también fue injusto, porque, profe, llegan y me dicen, profe, en posgrado, yo creo que me merecía más. Ah, sí, sí me esforcé mucho. Bueno, ok. Y ahí voy, ¿y saben cuánto tiene? 9.8. Quiere 10. Entonces es esto también que es aprendido. ¿Saben por qué? Porque ustedes saben, porque tienen compañeros, que esos compañeritos que tuvimos de 10, en este momento puede que no hayan continuado los estudios por X cantidad. O sea, sabemos que el 10 no nos define, ¿sí o no? Pero sí lo buscamos, porque es estatus. ¿Por qué? Porque simbólicamente frente al otro es una diferencia. Me hace diferente porque yo soy alguien de 10, cuando en realidad ese de 10 posiblemente no tiene todas las habilidades que ha aprendido el de 7, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que cuestionar desde la escuela. Entonces, hay una idea de justicia que tiene que estar ahí desde la inclusión. Todo acto de justicia es un acto de distribución de cosas, ¿no? Distribución de bienes. En el ámbito educativo no se distribuye dinero, ¿no? Pero se distribuyen bienes simbólicos como el conocimiento. O sea, tendríamos que pensar que a las personas que vamos a incluir, esos colectivos donde vamos a hacer énfasis, tendrían que pasar por las aulas, pero no pueden transitar, ¿no? Hay experiencias que han llegado los estudiantes a secundaria y no saben leer y escribir. Y eso es un engaño para ellos. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer en las aulas es intentar lograr esta igualdad de resultados. Ojo, esa no existe. La igualdad de resultados. Ustedes nunca van a llegar a tener en su salón que todos obtengan los mismos resultados. Eso no existe. Pero es un tipo ideal, dice Weber, es decir, es metodológico. Nos ayuda a pensar cuál es ese horizonte al que tengo que llegar. La idea es que casi todos mis estudiantes aprendan lo mismo. Pues perfecto, ¿cómo le puedo hacer? En la realidad no es cierto. No todos aprendemos lo mismo, no tenemos los mismos resultados, pero es un principio orientativo. Un principio orientativo, bueno, que tiene que fundamentarse también en ciertas lógicas y relaciones. Por ejemplo, que logremos participar, convivir, pero participar, auténticamente participar. No como ahora que se está discutiendo la nueva reforma educativa, cuando te preguntan en esas asambleas, ahí no estamos participando de veras, nadie te toma en cuenta. Dice, casi es como en el capítulo de Los Simpsons. Ah, sí, maestro, déjeme y lo anoto en mi computadora invisible. ¿Cuál es su propuesta? Porque nadie la está tomando en cuenta. O sea, eso no es participación. La participación es que te preguntan, pero tú estás activamente ahí implicado y eres capaz de, a partir de lo que tú crees, realizar transformaciones, ¿no? Eso nos lleva a pensar que la escuela, yo les decía, no solamente es el receptáculo donde pasan las cosas, es un lugar que se habita. Habitar la escuela hospitalariamente implica ser bienvenido, ¿no?
Cuando de repente, en temas nuevamente de violencia, a mí me da como, no sé qué pensar cuando dicen, es que el estudiante ha abandonado los estudios. ¿Por qué los abandonó? Ah, él decidió. Y yo digo, ¿sí decidió? ¿O es por una historia sistemática de una institución que le hizo creer que él no era bueno? ¿Cuántos de sus amigos no abandonaron la escuela porque ellos pensaban que no eran buenos para la escuela y que incluso ya tenían animadversiones, es decir, ideas contra la escuela? Eso Duvet le llama violencia antiescolar, que es la violencia que genera la escuela. Y que no es que te peguen ni te insulten, pero el constantemente decir, ay, Juan, bueno, a Juan le cuesta. Bueno, no sé si hay algún Juan aquí, ni modo. Pero no, pero al final Juan es muy inteligente, ¿ok? El problema es que se lo repiten tanto la profecía. ¿Han escuchado esto de la profecía autocumplida? ¿No? El efecto Pigmalión. Tanto se lo decimos que al final terminamos creyéndolo. Y el estudiante termina abandonando. ¿Por qué? Porque sistemáticamente la violencia ha estado ahí. Porque él no ha sido bienvenido. Porque de repente llega un estudiante y todos los profesores estamos totalmente de acuerdo y convencidos que él no tendría que estar ahí. Pero no lo podemos excluir porque ahora la ley tiene problemas con eso, ¿no? Pero lo que podemos hacer es hacer todo lo posible para demostrarle cómo sí se va a equivocar. A mí me ha tocado ver en educación superior una chica que estudiaba medicina y tenía un problema motriz en sus manos. Y entonces decían que ella no podía ser médico, como si ahora no pudieran, ahora te dan la consulta por internet, ¿no? Bueno, y entonces dijeron, bueno, vamos a armaron todo un teatro. La pusieron ahí, le pusieron las herramientas, todo el comité, solo para demostrar lo que ellos ya sabían, que ella no iba a poder tomar nada. ¿Ok? O sea, eso es cierta forma de violencia, pero también es una cuestión de no poder habitarla. Esa chica nunca habitó la escuela no fue habitable porque no fue bien recibida. O sea, porque ellos decían, estamos esperando el mínimo error para poder legitimar que se vaya. ¿Sí me explico? Entonces, ojo, porque eso tiene que ver incluso con las prácticas, ¿no? Que tenemos por ejemplo, ¿qué es ser? Es concepto, es el estereotipo casi de ¿qué es ser un buen profesor de educación física? Hay por ahí un video, ahora se me ha olvidado el nombre, de un chavo que está en silla de ruedas y que tuvo un mundo de problemas, no es mexicano, que tuvo un mundo de problemas, es más del sur, para ser profesor de educación física, porque no lo dejaban ser profesor de educación física. Porque el profesor de educación física tenía que poner el ejemplo del ejercicio. Oye, pero ¿y si él, que es un estudiante destacado, si yo le explico, él no puede poner el ejemplo? Sí, ¿no? O sea, es esta idea de que tendríamos que pensar que las cosas se pueden hacer con apoyo, con apoyo. Él no lo puede hacer, pero puede tener un monitor que sí lo haga. Y sin ningún problema puede dar su clase. ¿Ustedes creen que pudiera dar su clase? Bueno, hay que buscar el cómo sí, ¿no? No el cómo no. Porque si yo no busco el cómo sí, entonces no pienso en los apoyos. Y en ese sentido, tendríamos que repensar un poco esta justicia social de la escuela, que yo he trabajado y que llamo justicia afectiva. Miren, todos ustedes van a decir, no, yo siempre he querido mucho a mis estudiantes cuando voy de práctica. Pero los estudiantes saben que la escuela no los quiere a todos por igual. Por ejemplo, esos estudiantes que decimos que queremos por igual, no todos salen el lunes con la bandera. No a todos ustedes se entrenan para que sean de la escuela. ¿Sí me explico? Solo hay algunos elegidos y algunos que nunca pasaron. Solo hay algunos que ganan en las competencias, que les dan su medalla y que se les reconoce. Es decir, está mal distribuidos los afectos en la escuela. ¿Por qué? Porque solamente la escuela desborda sus afectos a aquellos estudiantes que les va muy bien, que son muy competentes, que son las estrellas del momento. ¿Y eso está mal? No. Pero pensemos en qué siente aquel que nunca ganó. Bueno, han jugado Kahoot, ¿no? ¿Ok? Es horrible, yo nunca gané, ¿ok? Y entonces, ¿qué siente uno cuando nunca ganó? ¿Les ha pasado? Dices, pues es que creo que no soy muy bueno. Cuando en el Kahoot juegan muchas cosas, por ejemplo, juega tu internet. Si tu internet no es rápido, aunque tú seas rápido contestando, tu respuesta llegó como esta transmisión 10 segundos después y nunca ganaste, ¿verdad? Pero fíjense en lo que subjetivamente genera. Además de que, pues el Kahoot lo que te enseña es que el mundo es una competencia, tú contra yo.
¿no? Así. Entonces, pues si es una competencia, nunca hay trabajo colectivo, ¿no? Nunca hay trabajo colectivo ni comunitario, ¿okay? Bueno, tendríamos que pensar en ese contexto que una diferencia entre educación especial y educación inclusiva, que tiene que ver más con temas de accesibilidad, es un deslizamiento que hay. Yo les decía hace un momento, la educación especial interviene sobre el sujeto, o sea, es una mirada reparadora. La educación inclusiva, vía accesibilidad, interviene sobre el espacio. Mientras uno busca la normalización del sujeto, la otra busca la normación del espacio. ¿Ok? Bueno, esa es una de las diferencias entre educación especial. O sea, la mirada es sobre el sujeto, diríamos, es para ver qué podemos corregir del sujeto, y la otra es decir, qué podemos revisar del ambiente, que lo que está pasando es que los objetos físicos, los edificios, tienen política, es decir, son excluyentes dependiendo de cómo se construyeron, tendríamos que normar el espacio para hacerlo accesible. Bueno, esto de entrada tendríamos que pensarlo. ¿Por qué? Porque yo les decía hace un momento, el problema de la indefinición de la educación inclusiva es que si no tenemos claro, por ejemplo, a qué concepto o idea de justicia se va a referir, pues entonces yo puedo aplicar la inclusión teniendo los mismos resultados que como si no la aplicara. Es decir, como pensamos que ya no me interesa trabajar con el sujeto y me interesa trabajar con el contexto y yo intervengo en el espacio, pareciera que lo que yo les decía, que el espacio no juega, ¿no? Dependiendo de esa condición del espacio, son las relaciones que se van a poder dar. Por ejemplo, en el Kahoot, ¿qué relación hay en el Kahoot entre ustedes? O sea, el objeto no es neutro, que es este dispositivo, este juego, no es neutro, condiciona nuestras relaciones. Y ahí eres tú, ¿no? Yo decía, eres tú contra los demás. O sea, tu relación con el otro es una relación de alteridad, antagónica, ¿no? Casi vamos a competir a ver quién es el ganador. Y eso lo único que trae como resultado es que nosotros, en este momento de pandemia que se preguntaban, pero ¿cómo es posible que la gente no sea empática? Están saliendo y todos muriendo. Ahí lo tienes. ¿Por qué? Porque de repente en su historia, en su educación, pues nos enseñaron que primero yo, después yo y luego yo. Y entonces, pues que si yo estoy bien, los demás, pues no hay mayor problema. Es lo que pasó con África, ¿no? Omicron regó porque pues, nos olvidamos que esta crisis es planetaria, no solo de países ricos. Y se nos olvidó que había que vacunarnos todos, si no van a seguir saliendo variantes, ¿no? Entonces, bueno, aquí la invitación es a sospechar un poco de qué es lo que constituimos en el espacio, porque esos recursos, esas relaciones también impactan en la subjetividad. O sea, impactan en lo que yo creo que soy y puedo lograr. Y en las personas que más barreras están enfrentando en su subjetividad pueden lograr que incluso ni tengan aspiraciones de estudiar, ni tengan deseos. Uno dice, es que no tiene la disposición para el estudio. Pues ¿qué creen? Que esa disposición se aprende. No nacimos con esa disposición hacia el estudio. Nací con la capacidad cognitiva para aprender, sí, pero es muy diferente mi disposición para hacerlo. O sea, en este momento la disposición de ustedes, algunos es mayor y algunos es menor, porque eso se va construyendo también. La disposición para el aprendizaje, para la escucha, es algo social, es algo histórico, y que está condicionado también por las relaciones que se permiten, de las lógicas, de las interacciones que nosotros estamos jugando. Entonces, normar el espacio no implica que no estemos interviniendo de forma indirecta en el sujeto. O sea, los espacios posibilitan relaciones y al posibilitarlos también constituyen ciertas subjetividades. O sea, hay una intervención indirecta, por eso no es suficiente con que yo ponga accesible todo. ¿Sí me explico? O sea, si yo lo pongo todo accesible, pero la lógica, ¿no? O el fundamento o el sentido de la educación no cambia, pues es el mismo de la escuela más tradicional de educación especial. Es el mismo. La idea es normar el espacio para al final terminar con una normalización del sujeto, ¿ok? Yo les decía hace un momento, en esta cuestión de inclusión, habría que tener cuidado. ¿Qué es lo que vamos a incluir? Por ejemplo, cuando escuchamos inclusión, ustedes a lo mejor lo habrán visto, decimos, porque haya aprendizajes, ¿no? Porque haya desempeño. En el caso de estudiantes con discapacidad, para hacerlos funcionales,
¿no? Esta palabra funcional. Bueno, pues cuando yo digo que la inclusión va a incluir la funcionalidad del aprendizaje, en ese momento, en ese mismo instante, yo estoy excluyendo todo aquello que no es considerado ni funcional, que no es considerado ni normal, o sea, está quedando afuera. Entonces tendríamos que pensar, cuando yo digo, a ver, vamos a poner quiénes son y qué condiciones vamos a tener para algunos que no estaban en STEM, habría que pensar que en ese mismo momento hay gente que quedó nuevamente al margen. O sea, en realidad la inclusión total es imposible. Es un imposible, no podemos incluirlo todo. Y eso lo que nos tiene que enseñar es que cada acto de inclusión es un acto de exclusión. Porque nos han enseñado que la exclusión es opuesta a la inclusión, ¿no? Pues no, son constitutivos. O sea, hay una relación y que yo no lo separaría. En lugar de hablar de inclusión, yo siempre hablo de inclusión-exclusión. O sea, es un proceso de inclusión-exclusión, porque cuando yo incluyo, estoy excluyendo algo. ¿Y qué excluyo? Lo que yo considero que no es valioso, ¿sí? O sea, su propuesta curricular, el plan de estudios de ustedes, es un proceso de inclusión-exclusión. Incluyó temas y excluyó otros. ¿Cuáles excluyó? Los que consideramos que no son valiosos. Lo mismo pasa con los procesos de selección. ¿Qué se selecciona? Aquello que se considera valioso. Ahora, el problema es, pues no de los que están incluidos, el problema es de aquellos que quedaron afuera, ¿ok? Bueno, y con esto ya iría yo casi cerrando, ya se me acaba el tiempo, con algunas tensiones que hay en el trabajo que todavía tenemos que liberar. Por ejemplo, ya les he hablado de la tensión entre lo educativo y lo escolar. Es decir, sí, lo educativo nos dice hay que pugnar por la persona, por su dignidad, pero lo escolar legitima algunas exclusiones. Hay una tensión entre lo uno y lo diverso. Es decir, todos ustedes dicen, amamos la diversidad. Pero cuando llegan del aula y dicen, oye, ¿cómo te fue en la práctica? Ay, el grupo es muy heterogéneo. Bueno, pues no te gusta la diversidad, te gusta lo uno, te gusta lo igual, te gusta uniformar. Es una tensión. Tendríamos que pensar si pugnamos por la singularidad o por lo igual o por lo diverso. También cuando hablamos de justicia, porque fíjense, hay una justicia que es meritocrática. ¿Habían escuchado esto? La meritocracia, ¿no? Que es esta idea de que tú y tus méritos, tú te mereces lo que tus méritos tienen. Pues esa idea, imagínense, en estos momentos yo les dijera, sí, claro, porque ustedes se merecen menos que los que están estudiando en Harvard y eso. Dirían, pues no, nuevamente es un problema de espacio. No son tus méritos, son también tus condiciones, las situaciones, tu historia personal. Es la lotería genética y de nacimiento, ¿no? Si ustedes hubieran nacido en la cuna Slim, ¿verdad? Pues, no estarían posiblemente aquí, estarían en algún yate europeo, ni siquiera estudiando, ¿verdad? Pero entonces tendríamos que pensar que eso que conocemos como mérito tiene un componente de suerte. Es más, ustedes están aquí por una suerte también de la lotería de nacimiento, porque pudieron haber nacido en un contexto donde estudiar no era opción. ¿Sí me explico? Y entonces no es porque solo le tienes que echar ganitas. Bueno, hay una tensión entre lo metodológico y también lo epistemológico, es decir, en la relación que se juega entre el profesor y el estudiante, donde el profesor está parado en su posición de saber y el estudiante es algo ahí, o sea, hemos infantilizado a la infancia, es decir, el infante es algo que es un adulto pequeño casi en condición de enfermizo, a eso hay que superar. Y esta tensión entre aprendizaje y no aprendizaje, todos aprendemos, no hay nadie que no pueda aprender, todos aprendemos, pero no todos al mismo tiempo. Y la ficción que tenemos es que yo enseño y me